Hola, muy buenas tardes a todos. Es turno ahora de echar una mirada atrás, a un siglo, nada menos que a un siglo atrás, de la mano de este señor que se llama Luis Rosso y que es un hombre con una paciencia, se lo garantizo, infinita, porque se ha metido un curro de investigación absolutamente impresionante para hacer este libro. Bueno, él es un habitual de la ficción que se ha pasado a investigar una realidad, y lo que publica es un libro que se llama El crimen de Malladas por vuestra boca muerta, y se adentra en un suceso tremendo que ocurrió en el año 1915 en su pueblo. Es un suceso en el que mueren a machetazos 5 personas y por el que se condena también a 5 inocentes. El suceso en sí mismo es tremendo, pero todo lo que sucede después es tremendo también. Este libro es uno de los finalistas del premio Rodolfo Walsh de literatura de no ficción, cuyo fallo se hace público mañana, pero yo no voy a hablar más porque quiero que él nos lo cuente, porque quiero que nos hable de todo ese proceso de investigación y de cómo ha llegado hasta este trabajo que de verdad es increíble. Empezamos por el principio, Luis. Creo que todos los lugares tienen una crónica negra, y en este caso el lugar al que él acude es a su pueblo, es a un pueblo de Cáceres que se llama Moraleja, y que tiene esta particular crónica oscura. Y a mí me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu relación con esa crónica negra, cuál es la relación que el pueblo ha tenido con ella. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien, no? Sí, bueno. Lo primero, decir que mañana es día 14 de julio, ¿vale? Y el crimen de Malladas ocurrió un 14 de julio, ¿vale? Mañana se falla el premio Rodolfo Walsh, 14 de julio, justo el mismo día en que se cometió el crimen hace 108 años, ¿vale? El crimen ocurre en 1915. Asesinaron a hachazos a 5 personas en un caserío a las afueras de Moraleja, que es mi pueblo. Asesinaron a 5 personas, entre ellas 2 niñas, una mujer embarazada, y condenaron por ese crimen a 5 personas, también de mi pueblo, ¿vale? Y a partir de ahí lo que llega es el olvido, ¿vale? Esto fue en 1915, el juicio fue en 1918. Desde 1918 hasta hoy, lo digo en la contraportada del libro, lo que hay es falsedades, olvido y silencio, ¿vale? Condenan a estos cinco jornaleros a cadena perpetua, y no quiero destripar mucho, bueno, luego lo que quiera Marifé destripo. Los condenaron, por un lado, a la prisión física, pero también a una prisión de la memoria. ¿Por qué? Porque estos 5 los condenaron a cadena perpetua, salieron por una serie de circunstancias que yo cuento en el libro, pero salen y se encontraron en una prisión casi peor de la que habían salido. De hecho, uno de los 5, según salió de prisión, al cabo de un mes se suicidó, ¿vale? Volvió a su pueblo, aguantó un mes con vida, ¿vale? Y bueno, ya me voy a lo que me decía Marifé. Yo soy de este pueblo, yo soy novelista, yo llevaba escritas 2 novelas, o 3, estaba escribiendo la tercera cuando me puse a investigar sobre este crimen, ¿vale? Lo cuento al principio, le estaba diciendo antes a Marifé, yo escribo la primera novela, que es Aguacero, mi primera novela, en 2016. Yo tenía 26 años, la publico con 27. Yo tenía 27 años cuando me entero de la existencia del crimen de Malladas. Es decir, yo tengo 27 años y no sabía que habían matado a hachazos a 5 personas en mi pueblo, ¿vale? Y tengo 27 años y soy escritor de novela negra. Hay gente de mi pueblo que me decía que por qué no investigaba lo de Malladas, ¿vale? Yo decía que no me iba a meter en ese fregado. Tardé un tiempo, al cabo de 3 años empecé a investigar, y yo empiezo a investigar simplemente pensando que lo que voy a hacer es un artículo para un periódico o algo así, algo sencillito, ¿sí? Y empiezo a investigar y claro, lo que me encuentro no daba para un artículo de un periódico, sino que daba, pues eso, para un libro de 400 páginas, que es esto de aquí. Y se ha tirado 3 años y medio investigando. A mí me gustaría que nos explicaras cómo ha sido ese trabajo, porque de verdad que leyendo el libro uno advierte horas y horas y horas de hemeroteca y horas y horas y horas de archivo. Cuéntanos, porque de verdad que yo creo que ha sido un trabajo espectacular. Pues
te digo, la investigación al principio, yo lo digo también al comienzo, yo no soy historiador ni soy periodista, ¿vale? Estoy nominado al premio Rodolfo Walsh, que es un poco un premio casi de periodismo, me refiero, porque suelen ser, no tiene por qué, pero bueno, hay muchos ganadores que son periodistas. Y decía, yo no soy ni periodista ni soy historiador. Entonces, claro, cuando yo asumo, decía, lo digo al principio del libro, yo asumo como esta responsabilidad, que no tenía por qué hacerlo, porque yo soy escritor de ficción, y digo, lo que decía, digo, voy a intentar investigar un poquito, a lo mejor hacer algún artículo para un periódico, un poquito más, y lo primero que se me ocurrió hacer fue entrevistar a una de las descendientes de los 5 condenados, ¿vale? Una bisnieta de uno de las 5 personas que habían sido condenadas por el crimen. Quedo con ella a tomar un café y durante la entrevista esta mujer, una mujer joven, ¿vale? 40 y tantos años, una mujer joven, esta mujer se pone a llorar delante de mí. Claro. Y me dijo unas palabras, me contó un poco pues la historia de su bisabuelo, también la de su abuelo, la de su padre. Ella no sabía nada del crimen, me refiero, ella sabía que su bisabuelo había sido condenado por el crimen, sabía que su familia lo había pasado muy mal, que habían estado marginados en el pueblo, pero, digamos, no sabía nada del proceso judicial, no sabía cómo había resultado la cosa, no sabía por qué su bisabuelo había vuelto al pueblo, no sabía nada. Y hay una frase que me dijo ella, que no la he incluido en el libro, pero la digo ahora, una frase que me dijo ella que es, mira Luis, si tú descubres que mi bisabuelo es un asesino, lo cuentas. Y eso me lo dijo ella, dice, si descubres que mi bisabuelo es un asesino, lo cuentas. Y ya digo, esta mujer se puso a llorar y yo fue ese momento que hice como clic en mi cabeza. Yo me estaba tomando la investigación como a broma, para hacer un artículo de un periódico, una página o dos, en una revista, y de repente dije, no, digo, aquí hay gente que esto que yo estoy investigando no es una cosa académica, fría, lejana, no, perdona, hay gente que todavía le toca, es decir, que estamos hablando de abuelos, de bisabuelos, de gente que está viva. Ahí cambié el chip y me puse a investigar y como ya respondiéndote, lo primero que hice, inconsciente de mí, pues fue irme a algún archivo histórico, al Archivo Provincial de Cáceres, no encontré nada o casi nada, y empecé la peregrinación, Archivo Provincial de Salamanca, Archivo Diocesano de Salamanca, Archivo Diocesano de Ciudad Rodrigo, Archivo Diocesano de Cáceres, el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, el Archivo Nacional, el de Alcalá de Henares. Empecé la peregrinación por todos los archivos, por todos los juzgados de paz, pequeños archivos de pueblecitos de Salamanca, de Cáceres, y le decía, terminé la peregrinación aquí, en Asturias, en un pueblecito de Asturias, buscando al único superviviente del crimen, que lo encontré. Obviamente no está vivo, pero lo encontré y está aquí en Asturias. Pero claro, respondiéndote, era una investigación que yo tenía que aprender a hacerla sobre la marcha. Es decir, yo más o menos había trabajado sobre investigación para hacer documentación, ambientación histórica en una novela, pero yo no sabía lo que era ir a un archivo de verdad a buscar información sobre una persona. Yo no sabía lo que era consultar una hemeroteca y que te salgan 3.000 entradas, 3.000 en la búsqueda, te salgan 3.000 títulos y tengas que ir uno por uno buscando. O, por ejemplo, cuando fui al archivo de la Guerra Civil de Salamanca, encontré igual una entrada sobre un personaje del libro, que es prácticamente el protagonista, el abogado Manuel Telo, y de este abogado sacamos 3.500 folios, que me tuve que leer en el verano del 2019, que fue un verano muy entretenido para mí. Y ya digo, al final era muy interesante, pero claro, era un trabajo muy académico, muy interesante pero muy duro, porque al final estamos tratando de la muerte de 5 personas y lo que decía, estamos tocando temas de gente conocida de mi pueblo, vecinos, amigos, pero yo creo que había que hacerlo. Es decir, no sabía hacerlo porque no sabía lo que era investigar algo así. He aprendido y ya digo, estoy contento con el resultado. Lo has hecho estupendamente bien. No sé si lo volvería a hacer porque lo he pasado también muy mal, pero bueno, estoy contento. Lo has hecho espectacularmente bien porque además en ese camino ha tenido muchísimas trabas. No se crean ustedes que esto ha sido sencillo porque a día de hoy este señor todavía recibe amenazas de algunos de los familiares porque, bueno, hemos hablado de los fallecidos, pero claro, toda la trama es muchísimo más compleja y oculta una historia que no se puede confirmar a ciencia cierta, pero bueno, que él nos va a contar ahora.
No, no la voy a contar. ¿No lo vas a contar? No, la parte... me llevaron al programa Cuarto Milenio, que conoceréis algunos, ¿no? Hablar de este libro. Siempre lo digo a todo el mundo, si no habéis visto el programa de Cuarto Milenio donde hablo del libro, no lo veáis, porque ahí destripamos en la parte... Hay una parte del libro que yo no... Marifé quiere que la cuente, pero yo no la quiero contar, que es un poco la parte más... el descubrimiento más espectacular del libro, que es tremendo, ¿vale? Es una cosa muy oscura, muy... Ya digo, sí, estamos hablando del asesinato a hachazos de 5 personas. Os voy a contar un poquito la historia para aquellos... Voy a hacer como hago siempre, voy a leer lo que tengo detrás del libro, ya que lo tengo aquí, y ya está, ¿vale? Os he contado que asesinaron a 5 personas a hachazos en 1915 en un caserío fronterizo con Portugal, ¿vale? Fue la noche de las fiestas, 14 de julio, San Buenaventura, que me he puesto el pañuelo porque son las fiestas de mi pueblo ahora, ¿vale? Aprovechando la noche de fiestas, mataron a estas 5 personas en el caserío porque el caserío había quedado medio abandonado, ¿vale? Habían quedado solamente unas criadas y unos niños, y por la mañana encontraron los cuerpos asesinados a hachazos, ¿vale?, de estas personas. Todos los hachazos en la cabeza, además. Los encuentran, solamente hay un superviviente de la masacre, un superviviente que es un niño de 4 años, Dimas Lanchas, 4 años. Dimas tenía 4 hachazos en la cabeza, ¿vale? Tiene 4 años, 4 hachazos en la cabeza. Acaba de ver cómo asesinan a su madre y a su hermana, a su madre embarazada y a su hermana, una menor. Lo que hace Dimas, según la Guardia Civil le interroga y supuestamente Dimas dice una sola palabra, que es Lucio. Un nombre propio, Lucio, que en aquella época, en aquella zona era bastante común, Lucio. La Guardia Civil investiga a todos los Lucios de la zona. Podía ser que el niño de verdad conociera a un Lucio. Su padre lo negaba, decía que no había ningún Lucio, que su familia no conocía ningún Lucio. Podía ser que el niño estuviera llamando a su madre, que se llamaba Luciana, ¿vale? Podía ser que el niño hubiera escuchado el nombre durante el ataque, o podía ser que el niño no dijera nada porque era un niño de 4 años con 4 hachazos en la cabeza que acaba de ver cómo asesinan a su familia. Sea como fuera, la Guardia Civil empieza a investigar a todos los Lucios de la comarca. Durante varios meses investigan a varios, pero ya en las primeras 24 horas encuentran a uno, que es un Lucio, un niño pequeño, que no puede ser el asesino o uno de los asesinos, es un niño pequeño. Pero resulta que este Lucio, este niño, su padre se llama Lucindo. La Guardia Civil suma 2 y 2, anda, Lucio, Lucindo, ¿dónde está Lucindo? Se ha ido a segar, a Salamanca. ¿Y con quién se ha ido a segar? Con un hombre con muy mala fama se llamaba Jorge Bodón. Lucio, Lucindo, un hombre con mala fama que se llama Jorge Bodón, se han ido fuera de la provincia de Cáceres, además han ido una cuadrilla de 5 segadores, por tanto ya tenían los 5 cabezas de turco para el crimen, ¿vale? Literalmente, más allá de esa palabra Lucio, no hay ni una sola prueba contra ellos. Sí que hay una prueba, que es el testimonio de la mujer embarazada. Esta no tenía 4 hachazos en la cabeza, tenía 25, ¿vale? La mujer embarazada no podía hablar, literalmente hice la autopsia que tenía el cerebro hecho papilla, y esta mujer embarazada, Luciana Lorenzo, la madre del niño Dimas, la interrogan por gestos, una noche la interrogan por gestos, y le dicen algunos nombres, entre ellos algunos de los acusados, de los que ya estaban buscando, y al parecer ella asiente con la cabeza al escuchar alguno de los nombres. No hay un abogado presente y tampoco está el juez. Este testimonio por gestos va a ser la única prueba contra ellos, porque el niño Dimas lo van a llevar al juicio y no va a confirmar su acusación, se va a desdecir, es decir, no va a decir nada en el juicio. Por tanto, el gesto con la cabeza hecha por una moribunda con 20 y tantos hachazos en la cabeza es la única prueba contra estos 5. En el juicio, en 1918, 3 años después, se hace el juicio. El juicio contra estos 5. Estos 5, el juicio, por cierto, el juicio se hizo 3 meses después del juicio por el crimen de Cuenca, para que os hagáis una idea de la época en la que estamos. En 1918 hacen el juicio contra estos 5
las defensas llevan a docenas de testigos de la provincia de Salamanca que afirman que son inocentes, ¿vale? A docenas. La acusación particular, digo la acusación particular porque la Fiscalía no acusó, la Fiscalía creía que eran inocentes, la Fiscalía, ¿vale? La acusación particular los acusa, o sea, la acusación que, por cierto, estaba pagada por el conde de Malladas en parte. El conde de Malladas era el dueño de la finca de Malladas, ¿vale? La acusación pagada por el conde y dirigida por un abogado de Cáceres, que era el presidente de la Diputación Provincial y el director de un diario en Cáceres y el líder del Partido Liberal en la provincia de Cáceres. Este era el abogado acusador y el que pagaba era el conde, ¿vale? Entonces, en ese juicio, esta acusación presentó 3 testigos y los 3 se vienen abajo ante las preguntas de las defensas. A pesar de ello, los condenan a cadena perpetua, a los 5, sin una sola prueba en su contra y con docenas de testimonios en su favor y sin que la Fiscalía siquiera acuse. Los condenan a cadena perpetua. Esta gente se pasa 11 años en prisión. 11. Salen a la calle, finalmente. ¿Por qué? Ahí ya no os voy a contar mucho, pero hubo una campaña por su liberación y en esa campaña participó la masonería, el Partido Socialista, Miguel de Unamuno, ¿vale? Y en esa campaña llega finalmente, a través de una serie de personas que yo cuento, una serie de circunstancias, el caso llega a oídos de Alfonso XIII y Alfonso XIII, unos días antes del golpe de Estado de Primo de Rivera, una de las últimas cosas que hace Alfonso XIII antes del golpe de Estado de Primo de Rivera es firmar la conmutación de pena de los acusados de Malladas, ¿vale? Y salen a la calle. La versión oficial es que estos 5 habían entrado al caserío a robar y habían cometido la masacre para acabar con los testigos, ¿vale? La versión oficial es robo con homicidio. Obviamente, en la época, ni siquiera en la época nadie se lo creía. Ni siquiera en la época, ¿de acuerdo? De hecho, claro, yo lo que he hecho es seguir las migas de pan, seguir las hemerotecas, archivos, y yo llego a otra conclusión que ya en la época estaba sobrevolando. No la voy a comentar, lo siento, Marifé, no la voy a comentar, pero os he dicho al principio, 5 muertos, entre ellos 2 niños, 2 mujeres y una mujer embarazada, ¿no? Entrar a robar a una finca en mitad del campo y matar a hachazos a 5 personas por un simple robo, como que se sale mucho, ¿no? Pero bueno, sin que quieras, vamos, sin ningún ánimo de hacer spoiler, está claro que en este caso hay un ocultamiento absoluto por razones que no parece que vayan a ser muy lícitas, ¿no? Porque no. Acabas de mencionar el crimen de Cuenca, que es un crimen que todos tenemos en la cabeza y que alguna vez hemos oído hablar de él, y yo hasta que leí este libro no sabía absolutamente nada del crimen de Malladas, ¿no? Hay una diferencia ahí entre estos 2 casos que alguna razón tiene que haber. Sí, siempre el crimen de Cuenca lo conocéis casi todos, ¿no? Casi todos por la película, algunos habéis visto el libro. El crimen de Cuenca corrió en paralelo a este. El crimen de Cuenca ocurre, el supuesto crimen, en 1911. Sabéis que en el crimen de Cuenca no hubo crimen, no hubo muertos, pero aún así, sin haber siquiera un muerto, condenan a cadena perpetua a 2 personas que supuestamente habían matado a otro campesino allí de un pueblo, en Tres Juncos, en un pueblecito de Cuenca, ¿no? No solamente los condenan a cadena perpetua, sino es que además habían conseguido que los 2 acusados y luego condenados por el crimen de Cuenca confesaran que ellos eran culpables. Es decir, habían conseguido su confesión, obviamente mediante torturas. Claro, el crimen de Cuenca, lo normal era que hubiera pasado a la historia como el crimen de Cuenca y como 2 personas acusadas y se acabó. ¿Qué ocurre? Que en el crimen de Cuenca el muerto no estaba muerto, el muerto al cabo de un tiempo regresa a su pueblo y se descubrió que todo era una mentira, que todo había sido pues eso, un montaje judicial en contra de 2 personas. ¿Qué ocurrió en el crimen de Malladas? Ocurrió en el crimen de Malladas lo que podía haber ocurrido en el crimen de Cuenca. En el crimen de Malladas sí que hubo muertos, hubo 5 muertos a hachazos, hubo 5 condenados a cadena perpetua. ¿Qué fue lo que no hubo en el crimen de Malladas? No hubo reparación. Es decir, los 5 condenados por el crimen de Malladas salieron a la calle
les conmutaron la pena. Aparte fue el mismo rey de España, de hecho tengo por ahí los papeles, están por aquí en el libro, más o menos. Está recogido que fue el rey de España el que los liberó. Pero no hubo reparación porque estos 5 salen de la cárcel, regresan a su pueblo, pero os he dicho que fue una conmutación de pena, no fue un indulto. Ojo, ni fue una amnistía, fue una conmutación de pena. ¿Qué significa? Les conceden la conmutación de pena en el año 1923, ellos salen en el año 26, es decir, les hicieron una rebaja de la pena. ¿Por qué? Obviamente, en la Restauración y luego en la dictadura de Primo de Rivera no se podía consentir que se demostrara que se había cometido un abuso contra 5 personas, que se había condenado a 5 inocentes por un crimen que no había cometido. Eso no se podía consentir. Lo que hicieron fue rebajarles la pena, los liberaron al cabo de 11 años, ¿vale? Pero claro, estos 5 salen de la cárcel, vuelven al pueblo, a mi pueblo, pero vuelven siendo asesinos. Es decir, estos 5 regresan a sus vidas, uno de ellos no, uno de ellos se quitó la vida según regresó al pueblo, pero fueron asesinos toda su vida. Es decir, en ningún momento se limpió su nombre. Fueron asesinos. Continuaron el resto de sus vidas siendo asesinos, ¿vale? Incluso en el pueblo, repito, mi pueblo, mucha gente a lo largo de estos años seguía pensando que eran asesinos. A pesar de que en el pueblo mucha gente sabía que era mentira, que había como un montaje, en el fondo, en mi pueblo, en toda la zona, todo eran mentiras, leyendas, silencio, olvido. De hecho, por ejemplo, no sé, lo contaba antes también a Marifé, yo he entrevistado a mucha gente mayor de mi pueblo y de esas entrevistas no he sacado casi nada de interés. ¿Por qué? Porque la gente mayor, es decir, he entrevistado a gente de casi 100 años que igual me decían, Luis, te voy a contar una cosa, pero no se la cuentes a nadie. Y yo, coño, pues estoy escribiendo un libro. Y dice, bueno, pero no se la cuentes a nadie. Bueno, cuéntamela, venga. Y me contaban algo que me lo contaban y era una mentira. Ojo, que la persona me lo decía con toda la buena intención. No es que me quisieran mentir. Claro, ellos me contaban algo que habían oído cuando eran niños sobre el crimen. Decían, mira, Luis, te cuento esto en secreto, pero no lo cuentes. Y me contaba, y era, pues eso, un rumor, una habladuría, algo que no tenía absolutamente nada que ver con la verdad, porque claro, yo ya tenía los papeles, ya tenía toda la documentación hecha. Y digo, de hecho, por ejemplo, había una anécdota, una mujer mayor me dijo que los 5 de Malladas, que ella sabía que los 5 de Malladas, los 5 condenados, se habían muerto en la cárcel. Y yo digo, señora, que usted ha convivido con estos 4 en el pueblo. Digo, que este hombre vivía en esta casa, que vivía a 50 metros de usted. Hasta ese nivel de secretismo, de tabú llegamos, de que había gente mayor en el pueblo que vivía con estos 5, o con estos 4, ya digo, uno de ellos, bueno, 2, porque otro también murió prontito, pero por un tiroteo, por otras circunstancias. Que Moraleja es un pueblo que tiene su cosilla, ¿vale? Ya te digo. Sí. Oye, ¿cómo ha caído el libro en el pueblo? ¿Hay un antes y un después? Pues yo, a ver, objetivamente el libro ha caído muy bien. De hecho, se han vendido muchísimo. Hay por aquí gente de Moraleja que lo saben, se han vendido muchos libros, ¿vale? Y sobre todo, a ver, la gente también, cuando yo empecé a investigar, la gente ya sabía, aparte de las amenazas y tal que he recibido, porque había familias a las que no les gustaba que yo investigara esto, pero también había mucha gente, muchos familiares, descendientes de los acusados, que querían que sacara que averiguara, no digo la verdad, pero bueno, lo que fuera, que sacara este pedazo de historia de su pueblo. Claro, la gente sabía que yo lo empecé a investigar en 2019, pues claro, la gente se ha pasado 3 años o 3 años y medio esperando que yo sacara el libro. Claro, cuando saqué el libro, pues la primera presentación fueron 300 y pico personas, firmé 300 libros en 2 días. Entonces, claro, la gente, por eso digo que la recepción ha sido muy buena, la gente lo estaba esperando. Lo que pasa es que yo creo que la gente se esperaba otra cosa. La gente se esperaba, claro, yo he dicho, yo soy novelista, o sea, yo hago novelas de ficción, novelas que yo intento que sean entretenidas, muy bien documentadas, pero son novelas de ficción. Y yo creo que la gente, la gente sabía que yo estaba investigando, pero yo no le dije a nadie qué era lo que yo estaba investigando y qué era lo que yo iba a hacer, digamos. Yo creo que la gente se esperaba otra cosa, se esperaba una novela, otra cosa, y de repente le saco un libro de 400 páginas, que yo creo que se lee muy bien, o eso he intentado, que se lea muy bien, muy ágil, pero claro, es un libro de 400 páginas lleno de datos, de nombres, de fechas, con 30 y tantas páginas de documentación al final, de bibliografía, ¿vale? Claro, ellos no se esperaban seguramente
este libro, pero yo creo, y ya digo, el tema de la Semana Negra este año es la memoria, ¿no? Y yo creo que al final lo que yo buscaba en este libro, cuando empecé a investigar no lo sabía, pero yo lo que he hecho con este libro, me di cuenta después, una vez que lo tenía hecho, o tenía casi hecho, era lo digo al principio del libro, un ajuste de cuentas con la verdad, que en el fondo es un ejercicio de memoria, de rescatar del olvido, no solamente, rehabilitar la memoria no solamente de los 5 condenados, ojo, sino de las 5 víctimas, que murieron 5 personas y no se resolvió, ¿vale? Y además, pues todas las familias de todos ellos, e incluso de los abogados, que ya no vamos a hablar, que ya no hay tiempo, pero de los abogados, que hubo varios abogados que se jugaron sus carreras e incluso sus vidas por intentar sacar a esta gente de la cárcel. Bueno, hay un libro de 400 páginas escrito que está ahí, que yo les recomiendo que se lo lean, pero ¿la investigación está realmente cerrada o todavía cabe la posibilidad de continuar? La investigación está abierta en el sentido de que, bueno, Marifel, lo que decía, si no habéis visto el programa de Cuarto Milenio, no lo veáis, ahí lo destripamos todo el libro, toda la parte, ¿vale? Yo en el libro apunto lo que decía antes, sumamos 5 muertos, entre ellos dos niñas, 2 mujeres y otro menor que recibió 4 hachazos. Seguro que alguno de vosotros pues ya en la cabeza hace clic y ya le lleva a pensar otra cosa, ¿no? Entonces, es decir, ¿por dónde pueden ir los tiros? Decía, yo en el libro lo que hago es ir haciendo como voy siguiendo las migas de pan, ¿no? Como el cuento, y lo que hago es que me doy cuenta de que detrás del crimen, para empezar, que el crimen no solamente se limita, es decir, no se limita solamente a mi pueblo, sino que es un crimen que tiene ramificaciones mucho más tremendas y mucho más oscuras, que se sale de mi pueblo. Mi pueblo es un pueblecito pequeño, pegando con la frontera, con Portugal, en Extremadura, y sin embargo este caso se sale de este pueblecito, se sale de Extremadura, y lo que decía, y llega pues a sitios bastante más altos, y la trama se convierte en una trama bastante más oscura. Y me preguntaba antes, Marifé, antes de entrar, dice, ¿cuál es tu opinión sobre qué pasó? Digo, mi opinión, hasta donde yo la puedo contar, está aquí. ¿Por qué? Porque hasta donde yo cuento aquí es donde están los datos. Los datos ya nos llevan hasta la puerta de la trama mucho más oscura que pudo haber detrás del crimen. Ya digo, que cada lector sea libre de cruzar esa puerta para ver lo que pasó o lo que no pudo pasar. Yo no puedo llegar más allá porque decía, yo lo que he intentado hacer es un ejercicio de rehabilitación de la memoria de esta gente. Si yo hubiera inventado, si yo hubiera hecho novelización, ficción sobre esto, yo creo que el ejercicio de memoria no hubiera sido igual, o no hubiera tenido la misma fuerza, ¿vale? Por eso yo me quedo ahí, lo que decía, yo me quedo en la puerta, os enseño la puerta, os enseño hasta dónde puede llegar el asunto, pero yo me quedo ahí. No puedo llegar más allá porque no hay más datos. Es una investigación abierta, ya con esto te contesto, es una investigación abierta porque si de aquí a unos meses o unos años encontrara otro documento, otro testimonio que me permitiera llegar a afirmar con rotundidad lo que yo sugiero o lo que yo puedo mostrar aquí o podemos entrever aquí, pues si encontramos ese documento, hacemos una reedición nueva y aportamos eso y metemos un capítulo nuevo. Hasta entonces, pues esto es hasta donde podemos llegar. De momento te quedas con la ficción, que supongo que tendrás ganas de ficción después de tanta sobredosis de realidad. Sí, de momento creo que tardaré un tiempo en volver a escribir algo. Algo parecido es imposible porque esto es un crimen muy ocurrido en mi pueblo, es una historia muy personal. Pero ya digo, creo que lo siguiente que haga, cuando lo haga, será ficción, por lo menos a corto o medio plazo será ficción. Ya no me vuelvo a meter en una de estas, que ya en bastante jaleo me he metido. Pues nada más, muchas gracias, porque se nos acaba el tiempo. Léanse el libro. Perdón, que me dicen que os diga que va a estar firmando libros ahí atrás, Luis. Gracias.